El ecosistema de aprendizaje centrado en el alumno. Ahora sí, vamos a invitar entonces al escenario al vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Siglo XXI, Magíster Pablo Rivarola, quien va a moderar el próximo panel, y le damos también la bienvenida a quienes lo conforman. El licenciado Daniel Cerezo, fundador de Creer Hacer, que va a estar de manera virtual, y también acompañan a Pablo desde el campus, desde aquí, desde el escenario, la profesora Soledad Recio, directora del Colegio San Pedro Apóstol, que también nos acompaña hoy aquí, bienvenida. Vamos a guardar, en realidad vamos a empezar y esperemos que se pueda sumar, que tuvo algún inconveniente, María Laura García, desde el Centro Universitario de Buenos Aires, fundadora de Global News. Así que, Pablo, te avisamos si se suma Laura en algún momento. Pero, mientras tanto, comenzamos entonces con este nuevo eje, ecosistemas de aprendizaje centrado en el alumno. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos a esta hora? ¿Venimos bien? Bueno, muchas gracias por estar. Y gracias, Daniel, también por estar allí, conectado. Muchísimas gracias. Este panel o este eje, como ustedes han podido ver, tiene todo un sentido de correlación cada uno de los ejes que hemos estado desarrollando, ¿no? La concepción del trabajo, los ecosistemas vinculados al bienestar. Y en este caso nos hemos centrado ya en el estudiante, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿para qué hacemos lo que hacemos? En definitiva, eso es lo que nos justifica y da lugar a la educación y a la tarea de cada una de las personas que hemos escuchado hoy. Lo interesante que ha habido, creo, es todos los espacios, quizá, digamos, tanto las presentaciones como las conversaciones que han ido surgiendo, porque cuando nosotros pensamos en esta idea el ecosistema de aprendizaje centrado en el estudiante, pensamos en aquella persona hacia la cual nos debemos, y un poco recién Nati Cabrera hablaba de la personalización, ¿no? de hacer el foco ahí. También es cierto que cuando uno piensa esto, y es un poco también lo que resaltaban cada una de las personas que estaban allí, y me interesa también hablarlo con ustedes, tiene que ver de cómo nos podemos apropiar de la experiencia del estudiante, no solamente generar una experiencia en ellos, sino también validar aquella que ellos traen, ¿no? Poder saber qué piensan, qué les interesa, cómo ha sido y cómo es su vida cotidiana, qué los motiva, y entonces nosotros poder ingresar a ellos, ¿no? Poder ofrecer algo realmente que esté a la altura. En una sociedad que, gracias a Dios y a toda la suerte, digamos, ha ido evolucionando y hemos empezado a visibilizar la diversidad, ¿no? Una diversidad que si bien la vivíamos, quizá no la concretábamos, no la decíamos, ¿no? Hablamos empezamos a ver temas de diversidad de género, pero empezamos a ver también cuando hablamos de trastornos mentales o trastornos cognitivos, ahora se habla de neurodiversidad, ¿no? Entonces empezamos a ver, y en esta idea de ecosistema, que cada una de las personas que lo conformamos, como la naturaleza misma, vamos buscando un equilibrio, vamos buscando la homeostasis, vamos adaptándonos y vamos generando respuestas adecuadas a entornos y a contextos diversos, ¿no? No es que nosotros no lo podamos hacer, sino que realmente podemos entender el contexto y adecuarnos a ellos. Entonces, la educación de alguna forma tiene que tener, bueno, de alguna forma justamente nuestro motivo es ese, ¿no? Tiene que poder reconocer e identificar a cada una y a cada uno de los estudiantes y poder llevarlos a su máxima potencia, digamos, ¿no? Poder promover al estudiante y no solamente dar aquello que se espera que se dé, ¿no? Que tiene que ver un poco con los proyectos de vida, que también habla Daniel y que voy a querer escucharlo sobre ello, y a Soledad también en relación a su rol como directora del colegio. Si quieres vamos a empezar contigo. Que estás con nosotros aquí, porque el colegio que dirige San Pedro es un colegio de referencia en Córdoba, que tiene claridad en relación a los valores, ¿no? Es algo que está muy presente y los mencionan de forma reiterada hacia los alumnos, no es algo que está escrito, sino que es algo que se traslada permanentemente. Y ahí me gustaría preguntarte en relación a ello y un poco lo que estuvimos hablando antes, es cómo deben ser los docentes o qué deben hacer los docentes para trabajar con el grupo de estudiantes que los motive, que los inserte, que los potencie,
qué hacen para que les guste lo que van a hacer allí, ¿no? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, primero muchas gracias a las autoridades de la universidad por invitarnos. Para nuestro colegio es un honor estar acá y también ser referentes en estas cuestiones que han sido muy trabajadas hace 9 años, que junto con quien lidera el equipo del colegio venimos trabajando en conjunto. Y para responder a esta pregunta elegí una pequeña anécdota, siempre la traigo a mi hija, a todas las anécdotas, porque es fuente de mi inspiración. Yo lo que notaba como directora del nivel secundario, que mi hija, cuando se escolarizó con 2 años, luego pasado el periodo de adaptación, que fue duro, vino el periodo más lindo, que fue que disfrutaba muchísimo de ir al jardín, muchísimo. Hoy está en 2º grado y lo sigue disfrutando. Con quien también lidera el equipo, que también compartimos hijos más o menos de la misma edad, nos pasaba esto, ¿no? Entonces se me presentó la pregunta de cómo puede ser que de una niña o un niño que llega feliz al jardín y vuelve feliz, y no solo eso, sino que además aprendía y me contaba lo que había aprendido, y estaba feliz por lo que había aprendido. O sea, dice, wow. Entonces me presentó la pregunta de cómo lo hace, junto con Romina, decimos, pues, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen las maestras? Entonces pedimos permiso y fui a cargosear un poco a las maestras y me senté a ver, ¿no? Un poco también trayendo a nuestra querida María Montessori, me senté a observar, ¿no? Leyéndola también como fuente de inspiración para nosotros. Y me senté a ver y yo dije, claro, desde el momento de que llegan, les cantan. Y después llegan a un aula que está preparada para ellos, con dibujos que le hizo la maestra, y después ellos los van llenando y las van habitando con dibujos de ellos. Y después vienen las mesas de trabajo, no es que van a cada uno a su pupitre. Y si hacen un berrinche, ¿qué puede hacer un niño? Sale. Y si tiene ganas de ir al baño, va. Y si tiene ganas de reírse al carcajada y se tentó, se ríe. Y parecen cosas, ¿no?, como sencillas, sutiles, ¿no?, pero no pasaban en el nivel secundario, ¿no? Venía como de una formación donde eso no, querés al baño, no, para eso está el recreo. Se está riendo, está interrumpiendo la clase. ¿Cómo que ahora? Bueno, todas estas cuestiones, yo decía, claro. Entonces decía, un ambiente de deporte, bailan, cantan, aprenden cantando. Entonces yo decía, claro. Y yo llegaba, abría la puerta de mi nivel y no veía eso. Entonces, la realidad es que por dónde empezamos, ¿no? Y de ahí en más fuimos convenciendo y conquistando a los docentes, porque la realidad fue esa, fuimos conquistándolos poco a poco, con resistencias al principio. Yo también las tuve, también tuve mucho miedo, tuvimos mucho miedo, lo tenemos porque seguimos cambiando. Somos un equipo de gente que se arriesga, y si me decís una de las características que tendría que tener una persona, y que tiene una persona que trabaja con nosotros, es asumir los riesgos de lo que implica el cambio, ¿no? Que se arriesgue, que sea sensible, que sea susceptible, que se caiga y que se vuelva a levantar, que tenga esa fuerza, ¿no?, para afrontar el cambio. No solamente pretendemos eso de los docentes, también de los chicos, esencialmente de los chicos. Así que ahí fuimos cuando empezamos a cambiar pupitre, lo cambiamos por mesa, empezamos a intervenir artísticamente los espacios, cada vez más espacios artísticos. El arte atraviesa la escuela, y empezar a pensar de lo que tiene que ver con una propuesta educativa, que un docente no es que tenga que dar arte el profe de arte. El arte, el docente es un artista. Entonces, que un docente se pusiera a hacer manualidades, un docente de economía, un docente de cualquier materia, que se pusiera a hacer manualidades. Hemos cocinado con docentes en talleres docentes. Aquí hay gente con la que hemos compartido esos espacios. Entonces, que se animaran a cocinar con los chicos, a poner las manos en la tierra y a asumir el riesgo de que se van a ensuciar, de que hay días que nos va a salir todo muy bien y hay días que nos va a salir mal en el sentido de que nos desordenamos, donde perdemos un poco el eje y ahí de vuelta lo volvemos a recuperar, ¿no? Y bueno, con esa anécdota quise explicar un poco. No sé sí, está muy bien. Bueno, ahí también hace referencia a lo que hemos estado siguiendo, ¿no?, que es esto de escuchar, de observar, ¿no?, que has hecho esto, ¿no? Y es la única forma, creo, no ir con el manual a este modelo de alumno o de estudiante que todos... Porque esto del estudiante sucede en todos los ámbitos, ¿no? Uno tiene a veces o tenía el modelo de cliente, el modelo de usuario, y uno responde a esos prototipos y se pierde, bueno, la variedad, ¿no?, de todo lo otro. Con lo cual la única forma es esto, lo que estás haciendo. Y ahí, vinculando lo que comentabas, y está bueno esto del riesgo, que es un riesgo para ambos, ¿no?, el estudiante y también el docente, sumar a Daniel en esto, que él habla, bueno, de las multiplicidad de pobrezas, ¿no?, que es interesante muchos conceptos de los que trae también, de la experiencia personal también,
pero nos habla de que la mayor pobreza es la ausencia de un proyecto de vida. Y en esto de tomar riesgos lo trato de asociar a este tema de tener un proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo crees, Daniel, allí en esto que nos está contando justamente Soledad, que debemos promover en los estudiantes, porque generar un proyecto es asumir riesgos, ¿no? Es animarse, ¿no? Totalmente. Aventurarse. ¿Cómo lo ves a esto? Totalmente. Yo lo escuchaba atentamente a Soledad y coincide plenamente con lo que nosotros hicimos. Nosotros trabajamos que para que alguien pueda adquirir conocimiento, si uno piensa en la educación, el mundo educativo, el mundo académico, ¿qué es lo que busca? Que esa persona aprenda, el aprendizaje, el ecosistema del aprendizaje. Todo lo que describió Soledad para mí tiene que ver en nuestro mundo con una palabra clave de la persona que tiene que ver con la dignidad. Cuando alguien se siente digno y no va a un lugar a obedecer, a cumplir ciertas normas solamente, a adquirir solamente un conocimiento y copiar y pegar y sentirse un ente, cuando alguien se siente digno pasa y el proyecto de vida tiene que pasar por sentirse digno. La dignidad es una de las cosas con las que más trabajamos. Nosotros damos clases y formamos, digamos, talleres en barrios como la 31, la 21-24, Fuerte Apache, trabajamos en cárceles. Y lo primero que trabajamos en estos espacios es que esa persona recupere la dignidad, se sienta digno y se sienta capaz de querer aprender, de asumir aprendizajes, y no obedeciendo, sino justamente logrando crear espacios, logrando crear un ámbito donde puedan vivir lo que dijo Soledad, estas emociones, ¿no? Se sientan con la libertad de llorar, de expresarse, de querer construir, pero sobre todo reconstruir la dignidad, digamos, ¿no? En los espacios en los que nosotros estamos, que son contextos de pobreza económica, lo primero que tenemos primero que reconstruir, antes de querer que esas personas aprendan Borges y matemáticas, es volver a trabajar sobre la dignidad. Cuando esa persona se siente digna, se siente con la capacidad de adquirir conocimientos y aprendizajes. Entonces, todo lo que decía para mí Soledad también en un niño, que ese niño sienta, ese niño, ese adolescente, ese joven, que en el espacio en el que esté compartiendo un conocimiento se sienta digno y se sienta líder de su proyecto de vida, se sienta que es parte de algo, que no solamente va a obedecer o va a aprender algo que le quieran imponer o algo nuevo, sino que ese momento de aprendizaje, ese momento de disfrute, sea un momento digno donde esa persona no solamente sea vista como alguien que tiene que aprender de mí, sino que esa persona se sienta también con la capacidad de poder aportarle a ese otro que le está enseñando algo de su experiencia. Por eso hablamos también de compartir momentos. Poder pensar en un proyecto de vida y liderar un proyecto de vida pasa primero por la dignidad, pero segundo también pasa por cuánto el otro me permite a mí compartirle algo para que esa persona también aprenda, ¿no? Y se sienta esta relación, que no sea una relación unilateral, sino que sea una relación justamente de ida y vuelta, ¿no? Una relación donde ambos se sientan que están aprendiendo juntos y eso dignifica a la persona. Por ende, esa persona va a tener un proyecto de vida y se siente con una mayor capacidad de poder compartir conocimiento. Eso para nosotros es clave, digamos, ¿no? Y va muy en la línea en lo que venía compartiendo acá. Un placer. Primero, gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar acá. Pero para mí coincide muchísimo con lo que se está escribiendo y lo que está contando, tanto en niños como en adolescentes y como en adultos. Nosotros nos especializamos básicamente con adolescentes y adultos, pero lo primero que buscamos es cuando uno se siente digno de poder tener un proyecto de vida, de poder estar compartiendo con el otro un aprendizaje, realmente el proceso educativo se da automáticamente, ¿no? Muy bueno, muy interesante y claro también, porque aparte, bueno, tienes una palabra ahí, un concepto que es el concepto posiblemente, ¿no? Que es el de la dignidad y en educación creo que esto a veces lo dejamos un poquito de lado. Lo mejor lo tamizamos con otros términos, ¿no? Pero no, que creo que hay que hacerlo más visible y por lo menos a la forma de entenderlo de mi parte, mire un poco a la otra pregunta que quería hacerles. Esta dignidad tiene que ver, creo entenderlo yo, con la validación, ¿no? Con que alguien te reconozca, ¿no? O sea, que alguien Sí, crea en vos, ¿no? Esto sería un poco es, creo, ¿no? Que iría por ese lado lo que nos dicen ambos.
Y ahí tenemos otro de los dilemas y es cómo debe ser, y les pregunto, ¿no? ¿Cómo debe ser el docente o la docente que está frente a cuáles son las competencias, ¿no? Porque nosotros, bueno, uno va preguntándose, ¿no? ¿Qué debe saber, cómo debe hacerlo, las técnicas, la capacitación? Pero ¿cuáles son? Bueno, ustedes están hablando de temas humanos, o sea, no me están hablando de metodologías, ¿no? Entonces es un poco más complejo aún, ¿no? ¿Y cómo ven, comienzo contigo, de que me puedas decir cuáles son esas competencias que debería tener el docente o la docente que está frente al aula para generar esta dignidad, esta motivación y demás? ¿Cómo crees? Bueno, qué pregunta. Competencias emocionales, por supuesto. Creo que tiene que ser una persona, por supuesto, que tenga dominio de su disciplina, pero creo que todo eso se puede aprender, ¿no? Desde, obviamente, dominio tecnológico, que tenga sentido de pertinencia, que ni todo esto, ni toda la tecnología, ni todo el papel, ni todo charla, ni todo, ¿no? Que tenga como esta cuestión de lo situado, de lo necesario, que pueda darle un giro a su planificación. Una de las cuestiones que, por ejemplo, fuimos cambiando fue, me parecía absurdo que un docente planificara en marzo cuando no conoce a sus chicos. Entonces yo decía, ¿está planificando para quién? ¿No? ¿Para cumplir con quién? De hecho, ni siquiera las leía, porque yo decía, no tiene sentido, ¿no? Y en un momento dije, ¿pero por qué lo estamos haciendo en marzo? ¿Según qué? ¿Según quién? Bueno, entonces nos fuimos como replanteando eso. Yo creo que tiene que ser un docente. Me cuesta decirte cuestiones técnicas porque la realidad es que para mí se pueden ir adquiriendo. Entonces Sí. te diría que tiene que ser un docente que sea absolutamente curioso, sensible, y te voy a decir otra palabra que la sumo, la de dignidad, que me encantó, que es amoroso, que fue también otra de las cuestiones que yo vi en el nivel inicial, que lo veo más en los niños y no lo veo tanto en el adolescente, ¿no? Cuando el niño llora, ¿qué hace? Va a la maestra, la abraza y la maestra lo alza upa, ¿no? Está bien, no te digo que alzar a un adolescente, pero no. Pero esta cuestión que parece tan sencilla, ¿no? Pero que tenemos tanto miedo a veces los adultos de, no sabemos ahora ni hablar con el protocolo, pero la realidad es que independientemente de eso, es esta cuestión de, la distancia, que no, si es varón, mujer, si es mujer con mujer, no, si la distancia justa, de dónde, no, del brazo, no, bueno. Sí. Esta cuestión que nosotros rompemos bastante con esto, ¿no? De esa cosa de me importás. Y cuando uno conecta con ellos, ese docente que vos decís, le importa, y le importa en serio, que sale del aula movilizado, que pudo ver en el 1 a 1. Y eso sí es posible. Y es posible con 30, con 30. No es para mí, ¿verdad? Que con 40 alumnos no podés hacerlo. Posiblemente vos vas a perder en algún momento el control de algo, pero cada docente conoce a sus alumnos, conoce la potencialidad. Y cuando el alumno sabe que vos sabes eso y que eso te importa, ya está, el resto fluye. Así que hay que encontrar gente con mucha pasión por lo que hace, que le gusta educar. Bueno, ahí decís esto, ¿no? ¿Qué te Coincido importa? plenamente. Sí, perdón, Daniel, te Perdón. escucho. No, por favor. Mira, para mí Sole habla de la empatía, ¿no? Cuando uno desarrolla la capacidad de la empatía, no sé Sole, pero sí, todo lo que dijo Sole es fundamental, ¿no? La capacidad de la empatía. Uno tiene esa capacidad. Pero sobre todo para mí, otra de las capacidades, otra de las características es esto que, fíjense en esto que estamos hablando, ¿no? El ecosistema del aprendizaje. Para mí, la capacidad más importante que tiene que tener un docente es olvidarse que el docente está para enseñar. Uno pensaba antes que el docente era aquel que enseñaba un conocimiento. Yo creo que eso no es así. El docente es aquel que tiene la capacidad de aprender. ¿De aprender de qué? De ese niño, de ese joven, de ese adulto, de ese adolescente. Yo tengo que poder aprender para después no enseñar, sino compartir un conocimiento. Se han cambiado los roles totalmente al 100%. Yo creo que justamente el rol del docente no es aquel que enseña, sino aquel que comparte un conocimiento, que se pone en la capacidad desde la empatía y desde esa empatía primero aprende a esa persona, a ese conjunto que está queriendo ser educativo, pero sobre todo después comparte ese conocimiento que tiene las ganas de compartir. Para mí esas son las dos características claves, ¿no? Por un lado coincido con toda la vocación, la pasión, pero desde un rol empático, porque esa empatía después lo que le va a permitir a ese docente, más que enseñar, aprender para después compartir un conocimiento, ¿no? Y sí que es muy cambiante a todo lo que uno conocía hasta ahora. Tal. Pablo, si me permitís,
Vamos a contarles que María Laura García ya está conectada, presidenta y fundadora de Global News, está desde Buenos Aires, del Centro Universitario de Buenos Aires, así que bienvenida, Laura. Sabemos que Buenos Aires tiene estas cosas, de atascos de tránsito, más un día viernes, alguna vez le hemos padecido también, así que bueno, bienvenida y gracias por sumarte al panel, gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Escuché recién a Daniel, hola Daniel, ¿cómo estás? Y me pareció muy interesante esta mirada sobre el nuevo rol del docente. Pero yo me voy a centrar en una nueva mirada que tenemos que tener sobre la educación y sobre cómo nos tenemos que empezar a alfabetizar de una forma completamente distinta, donde lo más preocupante que tenemos es que ni siquiera nosotros estamos preparados para esto que sería la alfabetización digital. Este mundo en el que de golpe la pandemia nos hizo adelantar 10 años, hicimos un adelantamiento automático a lo que íbamos a tener en un proceso de 10 años y lo tuvimos en 1 año y medio, y que nos hace ser ciudadanos digitales totales. Y como decía recién, para el que ni los educadores, ni los padres, ni ninguno de nosotros que pertenecemos a un mundo analógico todavía y seguimos pensando con esa idea del mundo analógico, estamos preparados y nos vamos a tener que ir preparando cada vez más en esta nueva forma de conciencia de lo que significa la alfabetización digital. Y como ejemplo, les voy a dar... son muchas las implicancias, hay 8 habilidades fundamentales, pero les voy a dar 2 que hoy por hoy nos vamos a sentir todos identificados. Uno tiene que ver con la habilidad del autocontrol, con la habilidad de entender cuánto tiempo, lo que se llama tiempo en pantalla. ¿Cómo administro yo y controlo el tiempo que estoy en cada una de las pantallas y el tiempo que estoy en mi mundo virtual y por qué estoy en ese espacio virtual? Y esto tiene muchísimo que ver con una habilidad que vamos a tener que trabajar cada vez más, que es la habilidad del autocontrol. Y otro punto fundamental tiene que ver con el pensamiento crítico. Si nosotros consideramos al cerebro como 2 sistemas, un sistema automático y rápido, intuitivo, y otro sistema más analítico, la tecnología, que quiero aclarar que amo la tecnología, pero entiendo cuáles son las consecuencias de no entender cómo funciona y de ser consumidores todavía de una forma analógica de algo que no es más analógico y que tiene completamente otras reglas de juego. Entonces, ahí el pensamiento crítico entra a jugar un rol fundamental. ¿Por qué? La tecnología tiende a que nuestro cerebro, que es el automático, el intuitivo, el que trabaja casi con el machine learning, digamos, nuestro, que es con la experiencia y entonces se retrotrae rápidamente a tomar de la experiencia para decidir esto casi intuitivamente, sin pensar, es lo que atrae más la tecnología y para lo que la tecnología se desarrolla, para que nosotros utilicemos este cerebro, el automático. En cambio, el cerebro analítico, que incluso es un poquito más vago en términos de que está seteado de esa forma porque necesita ahorrar energía, porque analizar y pensar utiliza mucha energía de nuestro cerebro. En cambio, el analítico es el que es menos utilizado y menos esperado y menos programado para ser utilizado a través de la tecnología. Y lo que tenemos que empezar a aprender es qué estamos utilizando y por qué tenemos que utilizar más pensamiento crítico y ser más analíticos frente a todo lo que vemos en el mundo digital. Bueno, podría extenderme mucho más en esto e incluso hablar de todas las habilidades que, como les decía, son 8 habilidades completamente diferentes y nuevas que tenemos que empezar a considerar y que personalmente creo que debería formar parte de la alfabetización como parte de la currícula que tenemos que enseñar
a nuestros niños. Ya no se trata, primero pensamos que tenemos que trabajar por el derecho al acceso a la tecnología. Y sí, es cierto, el acceso es importante, pero el acceso sin alfabetización y sin saber hacer uso correcto de la tecnología para que las consecuencias no sean negativas, no es suficiente. Y esto implica un acompañamiento del sector educativo e incluso de todos los adultos y de todos aquellos que nos vamos a tener que involucrar sí o sí, porque estamos empezando a ver las consecuencias también en nosotros mismos. Muchas gracias, María Laura. Bueno, no te he podido saludar, pero bueno, es un gusto escucharte y que te sumes a este panel que ya estamos cerrando en realidad porque pasamos a otra instancia que es de relevancia para nosotros también, pero ciertamente, por lo menos para no... Bueno, aquí tengo tiempo. El tiempo es relativo ya, es una cosa de Einstein. Eso es fantástico. O sea, bueno, nos ha llevado, Laura nos ha llevado a otro nivel, ¿no? Porque veníamos un poco tratando de entender y de pensar las competencias del docente en relación a aquel que motiva, que vincula, que promueve, ¿no? Y nos traes también una realidad pura, ¿no? y dura, que es lo digital, ¿no? Es decir, la necesidad real de que si bien tiene que existir motivación, tiene que existir afecto, tiene que existir empatía y reconocimiento, también tiene que existir conocimiento, ¿no? Entonces, esto que nos traes, porque ciertamente si no generamos marginales digitales, ¿no? O personas que no van a poder, y ahí, bueno, te he escuchado en algunas de las charlas que hablas esta idea de somos lo que pensamos, ¿no? Un poco y este pensamiento está traído también por las redes sociales y por qué consumo y cómo transforma mi pensamiento. Entonces, ahí me voy a Soledad para retomar esto que Laura nos comenta y me gustaría saber cómo lo hacen allí en el San Pedro Apóstol, ¿no? Que es un colegio relevante también en innovación, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven? La verdad que la pandemia en este sentido fue una gran oportunidad para terminar como de subir a todos, pero desde el año 2014 ya trabajábamos con plataformas Moodle, que nos costó mucho, porque es como que después lo que sí, después de vuelta querían como irse a plataformas más simples, más sencillas, porque es las que trabajan todas las escuelas, y es donde entramos en la cuestión de lo heterogéneo. Y bueno, con cursos de capacitación, paciencia, también siendo el ritmo de cada uno, ¿no? Esta cuestión que aplicamos en los estudiantes también, la trabajamos en equipo, junto con los que lideramos el equipo, la trabajamos también con mucha paciencia con el equipo docente, ¿no? Que esto no es algo que lo decían en el transcurso del día de hoy, lo dijeron, no es algo que se hace de un día para el otro, es algo que es paulatino, que es gradual, que hay que tener un respeto por ese docente que está ahí del otro lado, que tiene una trayectoria, que tiene también que vencer sus propios miedos, porque eso también nos trajo mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha cosa. Un docente, en el caso, yo hablo particularmente de mi nivel, trabaja en 3, 4 escuelas. Cada escuela trabaja un tipo de plataforma y una metodología distinta. Entonces, esta cuestión, por eso todo me lleva de vuelta a la empatía, esta cuestión fue esperar el ritmo, pero habíamos empezado hacía mucho. Esencialmente con plataforma Moodle, con una suite propia de Gmail también. Sí se pueden decir acá marcas, todo, sí. Puedes decirlo todo. Con una plataforma propia, con una aplicación. La permeabilidad. Sí. Genial. Con una aplicación propia también. Entonces, esta cuestión que por ahí en principio nos reclaman mucho, que es el tema de la comunicación, ¿no? Hay mucha cosa que pasaba adentro y que no comunicamos porque decíamos, bueno, si algo sale mal te aviso. Y no, los padres necesitaban como estar más adentro de la escuela, hoy más que nunca, porque como físicamente no pueden estar, con mayor razón la forma de hacer comunidad, la tecnología nos acercó en ese sentido. Así que bueno, sí, el año pasado fue el foco puesto mucho en el tema al tener una suite como cuidada nuestra, fue trabajar mucho a través de videollamada, muchísimo, de entrada, porque empezamos a detectar que esta cuestión de dejar la tarea y recién verlo la semana siguiente no funcionaba, entonces la continuidad del vínculo fue lo que nos ayudó, digamos, a sostenernos. A sostenernos. Y ahí, bueno, me voy un poquito con esta idea porque aquí nos estás llevando
cada una en su ámbito, está bueno, ¿no? Vos, Soledad, nos decís, tiene que ver con la comunicación, ¿no? La tecnología en la parte es de comunicación y de contacto, y Laura nos trae la idea más de información, ¿no? Que aparte de ella, su ámbito de expertise justamente, que es esto, ¿no? El monitoreo, la auditoría de medios, el conocimiento sobre lo que se comparte, qué se informa, cómo se hace. ¿Cuál, desde tu punto de vista, Laura, tendría que ser y aquí voy al ámbito educativo, el rol del docente, o cómo te imaginas el rol del docente, en ser aquella persona que pueda, un poco como hacen ustedes, pero nada más que en ámbito educativo, monitorear el consumo de redes o consumo de información que tienen los estudiantes, ¿no? ¿Cómo validar esa información? ¿Cómo autenticarla? ¿Cómo decir esto es real, ¿no? Estas noticias son falsas? ¿Cuáles son las herramientas o qué formación debería tener un docente para poder guiar al estudiante en esto? Bueno, fundamentalmente pensamiento crítico. Te diría que es una de las habilidades más importantes que tenemos que fortalecer en la vida digital. Y déjame que vuelva un poquito a lo que recién escuchaba, que la empatía es fundamental, y una de las habilidades también fundamentales en la vida digital es la empatía digital, que no es lo mismo que la empatía presencial porque los códigos son otros, pero también es muy importante. Entonces, con respecto a lo que me decías, a ver, tenemos que nosotros trabajar mucho el pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Es poder discriminar frente a qué estamos. Lo primero que tenemos que pensar es que en el mundo digital nosotros somos el producto. Primer punto, fundamental, entenderlo. Y que en general hay una gran asimetría de entendimiento. ¿Por qué? En la tecnología conoce todo lo que nosotros pensamos, hacemos, deduce cómo somos a través de toda nuestra actividad que está plasmada a través de las pantallas digitales. Entonces, termina conociendo más de nosotros de lo que nosotros mismos podríamos conocer o podemos tener conscientemente. Esto hace que tengamos una cierta asimetría, una gran asimetría muchas veces de entendimiento, porque nosotros no sabemos para qué utiliza o cómo utiliza la tecnología toda esa información. Entonces, es muy importante que tengamos pensamiento crítico para tratar de entender dónde estoy, por qué estoy aquí, qué tipo de información estoy consumiendo. Y a la información, yo siempre hago esta comparación que nos ayuda mucho a entender que el pensamiento se nutre, digamos, el alimento de nuestro pensamiento es la información que consumimos. ¿Cómo consumimos? Pensamos. ¿Cómo pensamos? Decidimos. Fíjense la importancia de todo este proceso y cómo en el mundo digital nosotros hemos dejado de analizar porque pensamos que es como en el mundo analógico, que yo, por ejemplo, leía una información, una noticia de un diario y detrás de eso había todo un trabajo profesional con ciertas reglas de juego, con una estructura de funcionamiento, con metodologías claras, que era la que hace el periodista. Hoy por hoy nosotros consumimos en formato de noticias información que fue elaborada no sabemos por quién, puede ser con las mejores intenciones, incluso puede ser válida, cierta, correcta, pero no hay nada que nos lo indique. Tenemos que, lamentablemente, en esta etapa, en esta transición, porque en algún momento todo esto va a ir modificándose y va a existir cada vez más regulaciones en este sentido, y también nosotros vamos a estar más preparados como consumidores, pero hoy por hoy todo es igual. Y yo consumo una información y no me pongo a pensar frente a qué estoy, que son como las preguntas básicas que tenemos que empezar a trabajar los docentes y los adultos con los niños. ¿Frente a qué estoy? ¿Estoy frente a un dato, a un hecho validado, a una opinión? ¿De quién es esa opinión? Entonces es, ¿frente a qué estoy? Segundo, ¿quién me da a conocer esta información? ¿Quién la creó? ¿En base a qué tipo de validaciones puedo estar enfrente? Y el último punto es, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo me siga quedando en este espacio, porque como dije,
somos el producto en el espacio digital, en la vida digital. Y como somos el producto, el objetivo es que nosotros estemos el mayor tiempo posible en cada uno de los espacios en los que estamos. ¿Para qué? Porque nosotros les damos información, que esa información nos permite ser más consumidores, y también esa información es el valor que tiene cada uno de estos sitios tecnológicos sobre los cuales estamos nosotros pasando el momento, informándonos o consumiendo lo que fuere. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho más. Primero, el pensamiento crítico. Segundo, la comprensión de esto, que tratar de entender mejor qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que nos están dando a conocer. Y aquí un solo detalle más que quiero comentar, que tiene que ver con la tecnología. Cuando yo decía esto de la asimetría de entendimiento, que es hoy un tema de muchísimo debate, porque la tecnología no solo tiene nuestra información, sino que además utiliza el conocimiento que tiene de cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones y cómo son los sesgos cognitivos. Hay más de 50 sesgos cognitivos. Les voy a dar uno, que es el más común que se utiliza, pero se utilizan 8 o 9 seguro en la mayor parte de los algoritmos que están en funcionamiento en todos los espacios digitales. Es el sesgo de confirmación. Para que yo me sienta cómoda y me quede en el lugar en el que estoy, me van a mandar la información, me va a llegar a mí la información que se entiende, la tecnología entiende que es la información que me va a hacer sentir más cómoda. Y esa información, la consecuencia inmediata es que yo me siento cómoda, por supuesto, porque valido como pienso, y entonces me siento confortable, obviamente, pero la consecuencia a largo plazo es que radicaliza mi pensamiento, me hace intolerante y me lleva a creer que hay una sola forma de pensar, la que yo tengo. Y esto hace que sea muy difícil el diálogo, que es algo que es una consecuencia que la vemos en la sociedad, y que no podamos tolerar a un otro que piensa diferente. Bueno, esta es una de las bases de la vida democrática, la tolerancia y la capacidad de dialogar entre diferentes y de llegar a consensos. Con lo cual, por eso digo, tenemos que empezar a utilizar el pensamiento crítico para evitar que las consecuencias las entendamos tarde, digamos, ¿no? Muy bien, Laura, bueno, aparte de claro, has abierto otros temas que son para debatir, para escucharte, para hablar entre nosotros, porque son de gran interés, sobre todo también de alguien que se dedica específicamente a monitoreo de medios, o sea, alguien que tiene claridad pura en respecto de la información y de lo que recibimos como información, con lo cual en parte es interesante y en parte es alarmante también. Pero también es cierto, y un poco yo, bueno, cerrando y agradeciéndoles a ambas y a Daniel que bueno, no se ha podido mantener la conexión, sí que hemos podido tomar bueno, varios elementos de interés, ¿no? Esto que nos hablaba Soledad al respecto de la empatía y el afecto, como digamos, precursores de la motivación de los estudiantes. Daniel nos hablaba de la dignidad, de la validación también, y en el caso de Laura, el pensamiento crítico que aparece allí como una herramienta fundamental en los procesos educativos y que debe realizar el docente, que me parece excelente tomarlo, ¿no? Porque esta combinación, ¿no? Que tiene que ver con un ciudadano responsable de las tres caras, ¿no? Desde el afecto, la validación como tal y además con las competencias, ¿no? Para poder saber qué es una cosa y qué no lo es, nos harían una sociedad mucho más ideal, digamos, ¿no? Que pueda generar cambios realmente, salir del adormecimiento, que es esto que también decías, Laura, que me lleva a este temor del adormecimiento de estos sesgos cognitivos que nos decías, de no poder disentir y no poder tolerar. Así que, bueno, por mi parte agradecerles a cada uno y a cada uno de ustedes este tiempo
y la presentación que han hecho, que ha sido un lujo. Así que muchas gracias por el tiempo. Gracias.